Bienvenido. Sube el volumen e invítale a un amigo a escuchar, porque a partir de ahora vas a poder recibir ayuda, ánimo e instrucción espiritual en este espacio provisto por la Iglesia Bautista de la Fe. Había gente que seguían a Jesús por los motivos incorrectos. Y porque ellos tenían los motivos incorrectos, les enseñó en parábolas. Eso es muy interesante. Mira aquí el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso parece un poco injusto, ¿no? Porque Dios nos enseña que quiere que todos sean salvos. Por eso, ¿de qué está hablando? De que va a revelar la verdad a algunos y a otros no. Mucha gente hoy en día se dice cristiano, se dicen que aman a Dios, pero no viven así. Tampoco nosotros somos perfectos, pero ¿cómo podemos entender la gente que solo se dice cristiano y realmente qué significa seguir a Cristo? Vamos a aprender en esto la parábola del sembrador para ayudarnos a entender acerca de cómo la gente responde al Evangelio y analizar cómo está el terreno de nuestro corazón. Un sembrador sale para sembrar, dice la Biblia, y esparce la semilla en 4 terrenos diferentes. Dependiendo cómo es el terreno, es cómo se cultiva la planta ahí. Pero aquí llamamos parábola. ¿Qué significa parábola? Si estás tomando notas, te voy a dar una definición aquí. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Ok? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Bien? Ahora, si estás tomando apuntes esta mañana, el título es una pregunta: ¿cómo está el terreno de tu corazón? ¿Qué significa, pastor? Vamos a ver. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? Esta parábola me fascina mucho porque realmente lo que nos enseña, podemos aprender mucho acerca de la iglesia, acerca de gente que se dice seguir a Cristo, y eso es algo que me fascina mucho. En la Biblia, cuando tú ves a Jesús predicando, Jesús muchas veces tenía grupos grandes, y muchas veces para pastores el sueño es una iglesia grande, ¿no? Tener cientos de personas y como que eso es nuestro sueño y qué lindo sería tener una iglesia grande. Y no me quejo si eso pasaría. Pero lo que me sorprende y no podemos olvidar, gente seguía a Jesús, no todos porque eran creyentes. Algunos fueron para escuchar a Jesús predicar porque querían criticarlo. Eso significa que si Dios permita y eso crezca, o puedes estar pasando ahora, yo no conozco tu corazón, pero hay gente que viene no porque están interesados en lo que Dios está haciendo, ellos vienen porque quieren criticar lo que ellos ven a alguien haciendo. Otros siguieron a Cristo por los milagros. Cuando Jesús multiplicaba el pan y los peces, seguimos a ti, Jesús. Pero cuando empezó a enseñar doctrina y realmente cómo era la vida, gente se apartaba, dejaba a Jesús. Y vemos eso en la iglesia a veces. Vemos gente que se anima y después se van.
Y decimos, ¿pero qué pasó? Y de ahí tenemos gente que ve a la iglesia de Dios y dice, no, son puros hipócritas o no son reales porque no entienden esta verdad de lo que enseña Jesús aquí. Y honestamente, estoy un poco incómodo con esta parábola aquí, honestamente. Pero puede ser también de gran motivación para nosotros y de gran ayuda. Por eso, primero, ¿qué es una parábola? Es una historia terrenal con un significado celestial. Ahora, antes de leer qué fue la parábola aquí, leemos el por qué. ¿Por qué Jesús enseñaba con parábola? Aquí en Mateo capítulo 13 y versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué simplemente no le des directamente el significado? ¿Por qué le dices como una historia? Ellos tienen que estudiar, averiguar para entender. Yo recuerdo una vez, yo tuve un alumno de mis alumnos de clases de inglés y venían a la iglesia a veces y me hacían una pregunta. Y yo hice lo que a veces hace Jesús. En vez de solo darle la respuesta directa, Él les hacía una pregunta. ¿Pero por qué? Porque a veces no quiero siempre darte la respuesta, quiero que tú aprendas cómo llegar a la respuesta correcta. ¿Me explico? Por eso en vez de solo darte la respuesta, te hago una pregunta. Lo que yo veo que Jesús hizo a veces como que, tú dices esto y tú estás preguntando esto, te pregunto esto. Y se molestaba. No, es que ¿por qué lo haces así? Simplemente dime lo que significa. Y la cosa es que aquí vemos el propósito de las parábolas. Básicamente era para, si puedo decirlo así, dividir la gente. Como pastor. Era para separar la gente en los que estaban, y ahora, los que tienen las hojas, es para que vayas mientras estoy enseñando. Si no he llegado a eso, espérate. La cosa aquí es esto. Era para separar los curiosos de los verdaderos discípulos. Honestamente, eso me ponga un poco incómodo, pero es la verdad. Había gente que seguían a Jesús por los motivos incorrectos. Y porque ellos tenían los motivos incorrectos, les enseñó en parábolas. Eso es muy interesante. Mira aquí el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso parece un poco injusto, ¿no? Porque Dios nos enseña que quiere que todos sean salvos. Por eso, ¿de qué está hablando? De que va a revelar la verdad a algunos y a otros no. Seguimos leyendo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Esto es una filosofía muy opuesta a muchos gobiernos, a mucha gente en general. Pero mire, esto hasta es así en el trabajo. Debe ser si no hay corrupción. Si tú trabajas bien y eres responsable, te dan más responsabilidad. Si eres vago, no llegas a trabajar a tiempo y no trabajas, no asciendes de puesto. No debes. ¿Me explico? Y eso es la filosofía que vemos con dinero, con responsabilidades y aún con la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Si alguien viene a la iglesia en el culto y escucha la palabra, mira esto, escuchen la palabra de Dios predicado y no hacen nada con lo que escucharon, ¿por qué Dios te va a revelar más si ni te importa lo que te ha revelado?
Eso es lo que explica. Él hablaba a ellos en parábolas porque tenían diferentes intereses, diferentes motivos. Hay ciertas iglesias aún en nuestro país de Ecuador donde es la moda ir a esa iglesia porque es famosa. O me beneficia, por ejemplo, en mi país, en este país, hay políticos que no son creyentes realmente, pero se nombra creyente, se va a una iglesia porque me va bien con esa gente si me ven en la iglesia. Pero después decimos, ¿pero por qué ese político se dice creyente e implementa esa ley que es antibíblico? ¿Me explico? Por eso, una razón que Jesús enseñaba en parábolas, porque el que responde a la palabra, Dios le da más verdad. Pero si no respondes, no vas a entender. No vas a poder entenderlo, porque no quieres. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ok, eso me parecía un poco injusto de parte de Dios. ¿Cómo estás diciendo que vas a darles que pueden escuchar la verdad, pero no van a responder? No entiendo. Y hoy entiendo. Los fariseos que venían a criticar a Jesús, no para aprender de él, no iba a revelarles porque ellos no querían realmente saber. ¿Me explico? Estoy explicándome aquí. Por eso, si tú quieres que Dios te enseñe más de su palabra, tienes que hacer algo con lo que ya sabes de su palabra. Ahora, también hay una frase muy interesante aquí. Encontramos esto también en Marcos capítulo 4. A la derecha un libro, Marcos capítulo 4, encontramos otro relato de esta misma parábola. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están, ¿qué dice? Fuera. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto honestamente, si solo lo lees así, parece muy cruel de Dios. Pero cuando recuerda, el contexto te explica lo que Dios está diciendo aquí. Y el contexto es los que están afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? ¿Que están afuera de la puerta? No, afuera de la fe. Los que no creían, pero seguían por propios intereses. Bueno, voy a seguir siendo a Jesús porque si no tengo que trabajar y me va a multiplicar pan y peces cada día, qué mejor. Y eso es lo que nos lleva a Mateo capítulo 13 a poder entender mejor esta parábola. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahí está la pregunta de sus papeles ahí. Se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Estaban en la playa. Él está en la barca, la gente en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y decimos, oye, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué? Jesús nos explicaba qué significa. Aquí está en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Bueno, antes de la explicación, déjame explicar un poco aquí para el resumen. Un sembrador salía para sembrar, dice. Básicamente salía con la semilla, como el dibujo de que los niños tienen, para echar la semilla. No tenían tractores y máquinas como tenemos hoy en día. Tenían maneras para excavar, pero no tenían lo que tenemos hoy en día. Por eso, ellos salían y en sus terrenos había los caminos donde caminaba la gente y se ponía más duro. Podemos ver eso en cualquier lugar. Cuando la gente empieza, por ejemplo, cuando yo cazaba animales en los Estados Unidos, o simplemente iba al bosque para jugar, tú sabías dónde el venado había hecho un lugar para caminar. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a pasar ahí siempre, se hace duro el terreno y ya no crece la hierba porque siempre alguien está pasando ahí. Fácil, ¿no? Por eso había lugares así en sus terrenos abiertos, lugares donde, como caminos donde pasaba la gente. Por eso cuando estás ahí, quizás el terreno está aquí listo para la semilla, pero acá es donde camina la gente. Por eso cuando lanzo la semilla, parte se cae en ese camino, esa parte dura. Por eso cuando está aquí, es seguro que eso no va a entrar a la tierra porque es dura. Y por eso Él nos explica aquí que las aves vinieron y llevaron la semilla. No sé si han tenido mucha experiencia con esto acá quizás, pero en los Estados Unidos compramos semilla hasta de la césped afuera para plantear ahí. Por eso tienes que echar la semilla, pero también tienes que poner paja. Algo ahí que para los pájaros les hace difícil venir y comer la semilla, porque puedes plantar toda la semilla, pero si ellos vienen y comen todo, solo pagaste mucha plata para darle de comer a los pájaros, ¿bien? Ahora, parte de las aves vinieron y comieron. Segundo tipo de terreno, ahí donde todo esto está en el mismo campo, si podemos decirlo así, ¿ok? Parte del camino duro, las aves vinieron y lo quitaron. Segunda parte, ¿cuál es el segundo terreno, tipo de terreno? Pedregales, ¿qué significa eso? Es un terreno de muchas piedras sueltas ahí. Por eso, aunque has hecho un poco para que ya se mezcla de terreno, tiene piedras ahí en esa parte y aunque tiene para poder coger, no puede hacer mucho raíz. Y cuando no puede hacer mucho raíz, se seca la planta y se quema, se muere, porque no tiene profundidad. Tercer terreno, ¿cuál es? ¿Dónde están los espinos? ¿Qué significa eso? Pues siempre cuando plantamos buena hierba, hay mala hierba también. Y siempre tenemos que estar quitando la mala hierba. ¿Ok? Por eso, aquí, cuando la semilla quería crecer, tenías que quitar la mala hierba, o si no quitas la mala hierba, se va a ahogar a la planta y no puede producir como debe. ¿Ok? ¿Alguien ha visto eso quizás en el campo o en tu casa? ¿Bien? Y la cuarta era ¿qué? Buena tierra.
Y esa buena tierra recibió la planta, la semilla, hizo raíz. ¿Y cómo sabemos que era bueno el terreno? Dio fruto. Es la única de los 4 que da fruto. Escúchame con esto. La mayoría dicen, gente que estudia la Biblia, la mayoría dicen, ahora sí, aún niños, trata de escucharme. La mayoría dicen, el primero es seguro, no es creyente. Porque vino, escuchó una vez en el culto y se fue. ¿Y quién representa las aves? Satanás, que quita la semilla para que no puede coger raíz ahí. Vemos aquí la explicación y de ahí vamos a hablar. Cuando alguno oye la palabra del reino, versículo 19, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás, como las aves, vienen y quitan la semilla para que no puede dar fruto. Pero segundo terreno aquí. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, el afán y la avaricia, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Ok. La mayoría de los teólogos y gente cristiana que enseña esto, lo que yo podría ver, enseñan que el único terreno que representa a un cristiano es la cuarta, porque es la única que dio fruto. Yo he luchado con eso mucho en mi vida, tratando de entender esto, y creo que hay 2 maneras para ver esto aquí. No voy a irme en contra de la mayoría de la iglesia primitiva y lo que han enseñado. Simplemente yo creo que podemos aprender algo aquí muy importante. Veo unas palabras aquí claves. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Alguien viene, yo sí quiero seguir a Cristo, y es como una chispa inmediata, y ellos como que arde para el Señor. Pero ¿qué pasa? Después viene aflicciones o persecuciones por causa de la palabra y tropieza. Alguien que viene y decimos, gracias a Dios, ellos dicen, yo quiero seguir a Cristo, pero de ahí empiezan a vivir la vida cristiana y los de trabajo les burlan porque se dicen cristianos. Y ya no le invitan a las fiestas que invitaban antes. Y ya no te da la promoción en el trabajo porque es injusto, pero porque tú eres un cristiano, no te dan ese puesto. Y quizás tu familia empieza a criticarte y burlarte. Y tú dices, no, si esto es ser un cristiano, esto no es para mí. Y no dices como que eres ateo, pero dejas las cosas de Dios. Hay 2 reacciones aquí. Algo vino a mi mente porque esto de tropezar
en inglés es la palabra ofender. Es la misma palabra que Jesús usó con los discípulos cuando dijo a los discípulos, esta noche todos van a ser ofendidos a causa de mí. Dijo a Pedro, pero cuando eres convertido, anima a tus hermanos. Pedro no dejó de ser creyente en Cristo, por eso no creo que es como convertido como para ser salvo. Convertido de la dirección de donde iba a regresar a vivir para Dios. Por eso yo creo que podemos ver dos respuestas aquí. Si algo pasa en tu vida por persecución, quizás te desanimas. Y por eso debemos como iglesia animar el uno al otro, discipulados para crecer espiritualmente, para que podamos dar fruto. Pero si tú solo estabas aquí por las cosas buenas de Dios y después te desanimas y te vas y dices, ¿sabes qué? No. Y después ellos dicen, no, ¿tú no eres uno de ellos? No, yo realmente nunca fui uno de ellos, simplemente por esta... No fuiste y ni eres. Es fácil saber si uno es de Dios o no, y aquí está una de las pruebas. Si tú puedes dar la espalda tan rápido a Dios y vivir tu vida y no te importa, de acuerdo a esto, me pregunto, debes examinar tu salvación. Ahora, no significa que eres perfecto. El apóstol Pedro negó a Jesús, pero regresó. Por eso, ¿qué significa eso para mí? No es que nunca te vas a equivocar. El asunto aquí es que si tú puedes ofenderte porque es duro vivir para Dios y dar la espalda, ahí preguntamos si eres de Dios. Pero si algo pasa, pero después buscas reconciliación y regresas, es porque es de Dios y quieres mantenerte, quieres seguir. ¿Me explico? Por eso no estamos hablando de perfección, pero yo creo que veamos las dos cosas ahí. Pero hay gente que siguen como vinieron a escuchar a Jesús por otros intereses y quizás los apóstoles se animaron diciendo, en una vez, ni contando mujeres y hombres, había 5,000 hombres. Imagínate, me encantaría. Una iglesia de 5,000, solo hombres, y de ahí mujeres y niños debe ser como 10, 15,000, quién sabe. Sería increíble. Pero muchos no seguían a Jesús porque realmente creían en Él. Fue por los beneficios que ser un cristiano le podía traer en ese momento. Y me trae memoria un versículo en el 1 de Juan, creo que está, tengo que buscarlo. Cuando Juan explica, se fueron de nosotros. Y la gente dice a veces, no, pero ¿cómo que ese man puede estar aquí, estaba sirviendo, hasta predicaba y ahora se dio la espalda a Dios y está viviendo en el mundo y hasta blasfema las cosas de Dios? ¿Cómo es eso posible? La gente nos mira y dice, ajá, y si ustedes son así, no. Juan dice, se fueron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Dios no espera perfección de ti, pero no puedes jugar miti-miti con Dios. Y no puedes decir que entre semana tus panas ni saben que crees en Dios, pero el domingo eres el más santo, el más piadoso de la iglesia. Eso no funciona. Tercer terreno, ¿cuál es? Con los espinos. ¿Cuáles son los espinos aquí? Afanes y riquezas. Algo me pareció muy interesante aquí. La otra consecuencia fue que se quemó la planta. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Dios.
y también nosotros sembramos la semilla de la palabra. Esto que estoy haciendo es sembrar la semilla de la palabra. ¿Ok? Por eso aquí, si la semilla representa la palabra de Dios, el primero representa la palabra de Dios. Lancé la semilla esta mañana, pero tú saliste y bueno, el diablo te trajo cosas para distraerte, los amigos, y vamos a salir esta noche y no piensas en esto y no te preocupes de eso. Y ya, bueno, el Satanás quitó eso para que ni toma raíz ahí. La segunda, como que recibiste con ánimo, pero después como que no, realmente no soy de eso porque es duro. Y porque me cuesta vivir para Dios. Se secó la planta, la palabra de Dios obrando en ti, se quemó la planta y se quedó ahí. Pero me pareció interesante esta tercera. Como dije, muchos dicen que tampoco esto es un cristiano. No sé, no digo que soy más inteligente que cualquiera, pero me parece interesante la palabra que usa al final del versículo, el 22, que dice, y se hace infructuosa. No es que la semilla no está ahí, la planta está ahí, pero no da fruto. Por eso, la mayoría dice, esto tampoco es un cristiano. Yo digo, no sé, me parece interesante aquí. Lo que sí podemos decir de seguro de esto es que es probable lo que ellos dicen, pero lo que sí podemos saber aquí es que, ¿qué vamos a saber aquí? Si tú quieres producir fruto como un cristiano, no pierdas esto. Si tú quieres producir fruto como un cristiano, ¿qué es lo que va a impedir que produzcas fruto en tu vida espiritual? Afanes y buscando riquezas. Hay gente que busca vivir para Dios hasta empiezan a ganar plata. Cuando eran pobres buscaban a Dios. Cuando son pelucones ya no tienen tiempo para Dios. ¿Sí o no? ¿Has conocido a alguien así? Algunos me dicen, sí, pastor. Antes vivían para Dios, pero ahora por el kushki no tienen tiempo para Dios. Y eso es lo que tenemos que estar guardando a nuestro corazón. Y la razón que les hablo duro tanto, estamos muchos en Galápagos para trabajar, está bien, pero no pongas dinero antes de Dios. Porque Jesús dijo, no puedes servir a dos amos. El dinero es tu amo o Dios es tu amo. Y si el dinero es tu amo, siempre vas a trabajar porque tú puedes ganar plata a cualquier hora del día. Pero sabes que por la avaricia nunca es suficiente. Nunca vas a tener suficiente. Porque siempre puedes comprar más cosas, siempre puedes hacer más. Por eso tienes que aprender a estar contento en Dios. Si Dios me bendice y soy un millonario, yo no me quejo. Pero yo pido a Dios que en donde estoy ahora, yo pongo a Él primero, y si Él decide bendecirme después, como el principio que vemos en otros pasajes, pero vimos aquí con la parábola también. Si haces bien con lo que Dios te ha dado, yo creo que te da más, si está en su voluntad. Pero si tú piensas, bueno, pastor, ahorita estoy chido, pero cuando gano el pozo millonario, ahí voy a dar a Dios. No. Yo he dicho así, si te cuesta dar $1 de 10 a Dios, no vas a dar 100,000 de 1,000,000. Porque vas a empezar a dar excusas. Oye, ¿cuánto impuesto que quitó el gobierno? Ya no soy millonario, ya solo tengo cientos de miles de dólares y de ahí que voy a dar esto a Dios, mejor solo le doy alguito. ¿Sí? Pero Dios no es tu prioridad, porque cuando
tenías $10, Dios no fue tu prioridad. Y cuando tienes 1,000,000 tampoco. Siempre va a haber excusa. Siempre va a haber algo que va a quitar eso del enfoque. Por eso, para alguien que se va y nunca produce fruto en su vida, fruto espiritual, tú miras a esa persona, ellos vinieron a la iglesia, se dicen cristianos, pero jamás vemos fruto en su vida. El cristiano verdadero produce fruto. Para el cristiano, como dije, en el jardín siempre hay que sacar la mala hierba. Siempre va a estar compitiendo los espinos para ahogar la semilla de Dios en tu corazón para que no produzcas fruta. ¿Ok? Por eso siempre tienes que estar atento, porque puede ser que esta semana lo hiciste bien, pusiste a Dios primero, pero la próxima semana va a haber una oportunidad para ganar más, va a haber otra oportunidad, solo tienes que quizás debajo de la mesa aquí pasar el dinero, tienes que, una mentira blanca decimos acá, pero bueno, vas a poder ganar más. ¿Me explico? Siempre van a estar los espinos tratando de ahogar en tu vida cristiana para que no produces fruto. Por eso tienes que siempre estar atento. Pero alguien que se nombra el nombre de Dios, hasta viene y se sienta en el culto, pero jamás producen fruto porque están más preocupados para ganar dinero y los afanes de este mundo. Tienes que producir fruto. Ahora, si tengo una semilla de aguacate y lo pongo ahí en el terreno, sale aguacates. ¿Por qué? Porque de lo que contiene la semilla, de la esencia de la semilla, es lo que sale el fruto. Ahora, puedo podar el árbol, puedo regar el árbol y va a salir quizás mejor calidad, más cantidad. Y eso es la razón que vemos aquí que dice, hay cristianos que producen a diferentes cantidades. Hay unos cristianos que tú conoces y wow, ellos producen a 100. Y hay otros que están recién empezando quizás y produce a 30. Pero produce fruto. Sale fruto en su vida porque de lo que es adentro. A veces, no pierdas esto. A veces pensamos que vamos a forzar el fruto a salir. Y si solo obedezco todas estas leyes de Dios y se me levanto a las 4 de la mañana para leer mi Biblia, y si hago todas estas cosas, ayuno cada día, no sé cuándo voy a comer, pero voy a ayunar cada día para ser espiritual, y voy a hacer todas estas cosas, y yo pienso que voy a hacerle sacar ese fruto. El fruto sale por sí solo si Cristo está en ti. Podas el árbol para que salga más. Obedecemos a Dios porque le amamos y eso nos ayude a producir más fruto, pero no obedezco a Dios para que me vea bien, para que me lleve al cielo. ¿Ves la diferencia? También tenemos que tener aquí paciencia. Porque aquí estoy viendo a creyentes que me han dicho, doy testimonio que soy creyente, pero cada uno tiene diferente nivel de fruto en su vida. Algunos a 30, otros a 60, otros a 100. Y no debo criticar el uno al otro por donde está. Pero tu meta debe ser crecer para dar más. Y aquí ahora escucha esto, pero por lo menos debe haber fruto en tu vida. Si no hay, ¿y cuál es este terreno bueno? ¿Qué hizo con la palabra de Dios? Mira aquí. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y
entiende. Ha recibido la semilla. Dios está obrando en ti. Por eso, cuando escuches la palabra, Dios obra en ti, entiendes la palabra y da fruto. Lo entiende y le da, dependiendo la cantidad, dependiendo la etapa donde estás como cristiano. Pero hay fruto. Por eso, ¿cuáles son las lecciones para mí esta mañana? Aquí está la aplicación. Número 1, examina el terreno de tu corazón. Con la palabra que Dios te está dando y estás escuchando, ¿estás usándolo? ¿Estás haciendo algo con eso? ¿Sabes que yo puedo predicar 50 domingos en el año acerca del matrimonio, pero si no lo aplicas, no se va a cambiar tu matrimonio? Yo puedo predicar cualquier verdad de la Biblia, pero si solo eres un oidor y no hacedor, de nada te sirve. Realmente desperdiciaste tu tiempo en estar aquí, porque no tenías planes ni de hacer algo con esa semilla de la palabra, y no va a dar fruto en tu vida. Por eso es un buen momento para mí examinar el terreno de mi corazón y mis motivos por seguir a Dios. Y eso no es para decir, si tú te encuentras en uno de los otros lados, tú dices, honestamente, yo estoy aquí por otros motivos y significa que nunca puedo ser el otro terreno que produce fruto. No, porque estás a tiempo, porque estás aquí, escuchas la palabra, recíbelo en tu corazón ahora y haz algo con esta semilla. Y también, como iglesia, nos ayuda también a entender, no solo porque alguien viene al culto significa que tiene buenos motivos y está aquí porque quiere aprender acerca de Dios. Jesús habló de lobos vestidos como ovejas. Tenemos que estar atentos. Hay gente que entra en la iglesia para llevar a un grupito enseñándole otra cosa. Ese pastor que trabajó contigo y que te ha amado y ha pasado años contigo, no, él realmente no sabe, él realmente no te quiere. Yo estudié, yo tengo un título y mira, vamos aquí, reunimos en mi casa los domingos en la noche y vamos a empezar un estudio porque tenemos ganas de aprender más. No te dejes engañar. Si algo está hecho en secreto, sin yo, el pastor, saber, es probable que no viene algo bueno de eso. Porque recuerda lo que aprendimos en la escuela dominical, si tengo que esconderlo, es probablemente porque es algo no correcto. Ahora, si tú dices, ay, pero bueno, pastor, si quiero darle sorpresa de cumpleaños, ok, entienda lo que estoy hablando. Si alguien quiere enseñar aparte y esconder que están enseñando aparte, probablemente es algo malo. ¿Me explico? Evaluamos nuestro corazón. No pierdas esto, aquí está la aplicación. Evaluamos nuestro corazón. Entendemos como iglesia la razón que a veces gente se aparta. Y decimos, pero si estaban aquí, ¿por qué? ¿De acuerdo a esto? Es que creo que realmente no son de aquí, no son de Cristo. Pero pueden ser. Si están vivos, tienen chance todavía. No han pasado la eternidad, por eso les animamos a ellos. Mira, ok, pero recibe la semilla ahora de la palabra de Dios y que dé fruto en tu vida. Sigue a Dios con sinceridad y vea cómo Dios obra en tu vida. Es simple ser un hijo de Dios.
Un niño que entiende puede ser un hijo de Dios. Porque recibir la salvación de Dios es reconocer que soy un pecador, rumbo al infierno, pero que Él murió en mi lugar, pagó el precio de mi pecado y aunque fue sepultado, resucitó el tercer día para dar mi vida eterna. Él me ofrece el regalo. Dice, aquí está. Y está con manos extendidas diciendo, aquí está. Pero yo puedo estar aquí ofreciéndote todo el día, pero no es tuyo. El precio es pagado, puedes tenerlo, pero ¿cuándo esto va a ser tuyo? Cuando lo recibes. Hasta que esté en tu posesión, todavía no es tuyo. Y hay mucha gente, hoy en día, hay mucha gente, hasta que van a la iglesia, creen que Jesús murió por los pecados del mundo. Creen que Jesús murió en la cruz, que resucitó, que Jesús vive hoy. Pero Jesús no es Salvador para ellos. Conocen acerca de Dios, pero nunca han reconocido personalmente, esto es algo que yo necesito. Esto es algo para mí. Yo soy un pecador, rumbo a mi castigo, pero Jesús me ofrece mi perdón y mi salvación. ¿Y sabes cuál es la promesa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder vivir la vida cristiana? Terminamos con este versículo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13. La gente a veces piensa que solo por venir a la iglesia, solo por ser religioso van a poder vencer el pecado y no es así. No vas a poder vencer la tentación si Dios no te ha cambiado. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo recibo ayuda? Efesios 1:13, léelo en voz alta conmigo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, en Cristo. ¿Escuchaste la palabra? El evangelio. Les di la definición del evangelio. ¿Dónde está? Primero, todavía no han aprendido la lección. Repasamos la lección, clase. Primero de Corintios 15, 3 y 4, Pablo nos da la definición de qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Eso es el mensaje que compartimos. Por eso, alguien cuando escuche la palabra, Romanos 10:14 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso escuchas la palabra y en fe pones tu fe en el evangelio, en lo que Él hizo por ti. No solo entiendes o escuchas, pero crees. Cuando crees en lo que Jesús hizo por ti, es personal, es un momento, es tu cumpleaños espiritual. Significa que debe haber un momento, no puede ser simplemente, bueno, pastor, yo siempre he creído en Dios. No, no funciona así. Bueno, yo siempre he sido religioso. Tampoco. El día que reconociste, soy un pecador rumbo al infierno, pero pusiste tu fe en el evangelio, que Él murió por ti, fue sepultado, pero vive hoy, resucitó y hoy te ofrece perdón por tus pecados, la vida eterna. Cuando entiendes eso, ese día, ¿qué dice aquí la Biblia? Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que crees, recibes el Espíritu Santo de Dios. Y eso es la razón que 2 Corintios 5:17 dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De ese gusano feo que se cambió una mariposa,
Así es cuando recibes el Espíritu Santo y Dios obra en ti. Y ahora tienes la opción de vencer la tentación. Ahora tú puedes decidir no pecar. Porque como aprendimos esta mañana, uno es tentado, uno comete pecado cuando por mi deseo yo sigo a eso. Pero cuando Cristo está en ti, no tienes que decidir hacer eso. Tú puedes vencer eso. Pero sin Cristo en ti, no puedes. Vas a seguir luchando. Porque necesitas que Dios te cambie a tu corazón. Porque lo que dijimos antes, puedes implementar 1000 leyes y la gente no cambia. Hicimos ley de sacar las armas en Ecuador, pero todavía porque me roban con armas. O en general digo, ¿por qué se roba a la gente con armas? Porque a ellos no les importa la ley. Ya están rompiendo la ley, solo es otra para romper. No va a cambiar, y lo que vimos también en la escuela dominical, no es el ambiente. Puedes darles la casa más lujosa y no importa. No puedes cambiar el ambiente y no puedes cambiar la gente por leyes. ¿Cuándo vas a cambiar la gente? Cuando Dios cambia el corazón. De ahí es cuando sale de dentro de ti el deseo de vivir para Él. Por eso terminamos con esto. ¿Cuáles son unas evidencias que soy de Cristo o no? Número 1. Debes tener sed para la palabra de Dios. Yo no leo la Biblia siempre como debo cada día, pero yo tengo el deseo para hacerlo. Si no tengo el deseo ni para la Biblia, pregunto si soy de Dios, porque si soy de Él, debo desear su palabra. Número 2, tengo un deseo para estar con la gente de Dios. Quizás un día vas a estar cansado y no vas a querer venir o lo que sea, pero digo, si tú evitas estar con los aleluyas, con los fanáticos, con lo que quieres llamarlos, si tú evites estar con ellos porque te da algo, porque no sientes cómodo con la gente de Dios, es probable que no eres de ahí. Porque si perteneces a la familia, vas a querer estar con la familia. Ser para la palabra de Dios, un deseo para estar con la gente de Dios. Y sí, lo que aprendimos esta mañana, debe haber un cambio en ti. Yo me crié en las cosas del Evangelio, por eso yo entendí a un niño casi para 6 años, 5 años. No entendía todo de la Biblia, pero yo entendía ese juguete que había robado al chico en la guardería. Dios dice que es pecado. Y aunque como niño entendía, ese pecado tiene un castigo, pero Dios quiere librarme de ese castigo y perdonarme por eso y salvarme. No entendía todo lo que entiendo ahora como adulto, pero entendía suficiente para decir, quiero que Dios me perdone, yo quiero vivir para Él. Y gracias a Dios desde ese momento, por eso digo, el cambio para mí no fue como que estaba robando autos o motos y ahora no lo estoy haciendo. No, yo tenía 5 años, me explico, el auto que yo robaba era un chiquito, un pequeño juguete. Pero debe haber un deseo dentro de mí para Dios y para las cosas de Dios. Si no tengo un deseo para obedecer a Dios, no dije que siempre lo haces, pero si ni tienes un deseo para obedecer a Dios, ni jamás tienes un deseo para abrir la Biblia, que Dios te hable por su palabra, y evitas estar con la gente de Dios como la plaga, creo que no eres de Dios. Esos son pruebas bíblicas. Por eso la pregunta esta mañana es esto: ¿pertenezco o no? Si no, ¿por qué no entras a la familia ahora? Dios te ama y te está ofreciendo ese perdón. Y como cristiano, tengo que estar siempre pendiente de esas malas hierbas que quieren crecer con esos espinos y ahogar el fruto en mi vida cristiana.
Nuestro espacio ha terminado por hoy, pero si necesitas hacer una cita para consejería o tienes otra necesidad espiritual, contáctanos por medio de nuestra página de Facebook. Solo busca Iglesia Bautista de la Fe Galápagos y escríbenos allí. Recuerda que Dios te ama y te creó con un propósito.